La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Gustavo Medina, ex procurador y ex legislador de la República, también al señor doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, y estará con nosotros también el doctor Ramiro García, el presidente de la Federación de Abogados, subdecano, pero uno de los profesionales que generosamente, al igual que los dos que le antecedieron, son para dialogar y conversar en público, generar ideas y debate, cosas que esperamos que con este nuevo espacio de democracia se vayan ahondando y profundizando desde cada uno de los puntos de vista de nuestros invitados. Pero ese hecho de que tengan la gentileza de acompañarnos de eso y de debatir ideas en público, eso es realmente un gran aporte para la ciudadanía, no se diga para los medios de comunicación. Así es que a los tres, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Medina, con su experiencia, el tema con el que amanecimos, esto de un contralor iniciado en una investigación, yo decía ayer, más allá de juzgar al contralor o no, es que hay la sensación de que la institucionalidad funciona. Y si eso funciona para bien o para mal, para ratificar o rectificar las cosas, nos ayuda. ¿Qué percibe usted de este hecho que nos trae a la discusión y a visualizar lo que le ha estado pasando al Ecuador? Doctor Medina, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un placer compartir este espacio con tan distinguidos contertulios. La democracia se sustenta en la fortaleza de sus instituciones, que trasuntan el Estado de Derecho, de suerte que cualquier afectación a la institucionalidad y sobre todo en respecto de los acontecimientos de las últimas 24 horas que afectan nada menos que a la más alta institución de control gubernamental, debe tenernos como nos tiene profundamente preocupados a los ecuatorianos, porque como que la corrupción se ha enquistado en las más altas esferas del poder público. Y de otro modo, sí debe tenernos preocupados también a los ecuatorianos el hecho de que solo cuando la justicia de los Estados Unidos nos proporciona datos contundentes, la justicia ecuatoriana actúa, cuando debe cobrar también autonomía de gestión la propia justicia ecuatoriana, precisamente para velar por el imperio de la ley y de las normas éticas. Al saludar nuevamente al señor doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Doctor Rodas, estamos quizá llegando a los límites, quizá diciendo, esto más nos faltaba, o sea, y usted que ha sido un luchador en temas de la lucha contra la corrupción, que coordina la comisión, que han tratado muchos de los temas de los que la justicia, como dice el doctor Medina, norteamericana, nos recuerda, oigan, esto se les está pasando, ustedes no avanzan en esto. ¿Cómo enfrentamos este hecho? Tenemos que aferrarnos a la institucionalidad. Doctor Rodas, bienvenido, buenos días. El micrófono... Sí. Muchas gracias, hermano. Sí. Le agradecía a Francisco por la invitación. Un saludo cordial al doctor Medina, al doctor Ramiro García. Una complacencia estar con ustedes. Mire,
Los acontecimientos de las últimas horas son absolutamente lamentables para el país. Más allá de la necesidad de los debidos procesos, etcétera, que deberán ponerse en marcha, hay una sensación que los espacios del poder, en términos generales, siguen sirviendo a intereses que no son del país. Y que además, no solamente por lo que ha ocurrido en cuanto a las prisiones de determinados funcionarios, sino que queda la sensación de que este es una especie de corolario a una larga historia que se vino anunciando en relación a lo que ocurría, por ejemplo, en Petroecuador desde hace más de 15 años. En las épocas de bonanza petrolera, el tema de Petroecuador ciertamente siempre fue de altísima contaminación. Nosotros lo señalamos así en las primeras acciones que habíamos comenzado exactamente hace 6 años. Y ahora estamos muy preocupados porque lo que acaba de señalar el doctor Medina tiene mucho de asidero. Solamente aquellos casos, bueno, diría yo, particularmente algunos casos que han sido tratados expeditamente fuera de nuestro territorio y especialmente en Estados Unidos, dan resultados así rápidos y emergentes, pero hay otros que se siguen quedando. Fíjese usted que en la recuperación de los recursos económicos en el país no llegamos a 60 millones de dólares de recuperación. Y hay juicios que están allí por el tema de Brecht que significan 6.500 millones de dólares, o hay juicios que están allí todavía en fiscalía sobre lo que significan 3.500 millones de dólares en relación a lo que se denominó perversamente la entrega de dineros para la reconstrucción del terremoto en Manabí, en Esmeraldas, por señalar 2 casos. De allí que nos parece que es indispensable que el ejercicio de la nueva administración pública, a través del nuevo régimen, ponga el interés necesario de una demostración abierta y de un discurso adecuado, pero más allá del discurso, acciones que permitan darle a la ciudadanía la certeza que se va a arrancar en un proceso de lucha anticorrupción en serio, adecuado, pertinente, oportuno, y que la designación de funcionarios que tienen que ocurrir en el mediano plazo, en los siguientes días, sea el escogimiento de las mejores personas que puedan transparentar en los ejercicios no solo del cargo, sino de un poder que se diluye cada vez más en medio de la corrupción. La pandemia de la corrupción es sistémica, pero ha ido creciendo tal vez más vertiginosamente y tan solapadamente, con los mismos daños y los defectos porque mata la moral pública, que la pandemia del coronavirus 19. Y ahí nuevamente quiero saludar, quiero saludar al señor doctor Ramiro García. Doctor García, bienvenido. Ramiro, buenos días. Bueno, este colofón en el que coinciden los contertulios suyos, Ramiro, nos hace pensar de que la cirugía mayor puede comenzar, debe comenzar, y la institucionalidad debe fortalecerse. Si hay un mensaje que se percibe, la institucionalidad comienza a fortalecerse y a hacer las cosas que debe hacer. Ciertamente lo que nos han recordado los 2 contertulios suyos es que es lamentable que sea porque en los Estados Unidos, sobre todo ahí, se comiencen a tener sentencias y a verificar lo que aquí se había denunciado. Bienvenido, doctor García, buenos días. Buenos días, Germán, buenos días, doctor Gustavo Medina. Un gusto poder compartir con ustedes. Un saludo para todos los oyentes y televidentes, porque además estamos en Democracia TV también. A ver, básicamente lo que vemos es al mismo esquema de corrupción con diferentes actores, y podríamos decir inclusive con los mismos actores. Los funcionarios de una u otra manera han estado relacionados con la administración pública los últimos 14 años. Es decir, esto no es un tema nuevo. Lo que sí es nuevo es la actitud de los Estados Unidos frente a la corrupción en Latinoamérica y en general a la corrupción en el mundo.
Recordemos que todos los temas de corrupción que hemos debatido en los últimos 5 o 6 años han tenido de una u otra manera su génesis en investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de los Estados Unidos. Es decir, son los Estados Unidos los que han cambiado de actitud frente a la corrupción en las administraciones públicas latinoamericanas. El tema FIFA Gate, por ejemplo. El tema Mossack Fonseca y los Panama Papers. El tema Odebrecht. Nada de esto se habría conocido si hubiera dependido de nuestras administraciones de justicia nacionales. Y es más, nada de esto se habría conocido si se hubiera mantenido la actitud que tenían los Estados Unidos, por ejemplo, respecto del lavado de activos o provenientes de corrupción en los 80s o 90s, en donde prácticamente se lo veía como un tema ajeno. Hoy por hoy, la administración de justicia estadounidense y sobre todo la administración pública financiera estadounidense ha considerado que es dañino para su economía el que se utilice a sus bancos, a sus cuentas, el que se utilice a su estructura financiera como mecanismo de lavado de activos. Y es eso lo que ha llevado a que investigue a estos casos. Y claro, y hoy por hoy nosotros lo que hacemos es, bueno, una vez que se nos deriva los casos, pues tomamos el expediente y procesamos en sede nacional. Pero el doctor Rodas nos decía, nosotros ya les hemos denunciado y ahí están las cosas. Y yo hablaba de un caso del Seguro Social campesino y él decía, ya denunciamos también. Pero entonces eso no avanza. Estos temas puntuales por los cuales están siendo procesados, eso no es que se denunció acá. Perdóneme. No. Esos se denunciaron una vez que saltó a la opinión pública la noticia desde los Estados Unidos. Nadie le tenía siquiera en el radar, por ejemplo, al sobrino del Contralor. Y luego resulta que nos enteramos por medios estadounidenses que había sido privado de libertad allá. Claro, y que otros empresarios, porque normalmente siempre, esa es otra cosa, hay un cambio de perspectiva respecto de la corrupción. Siempre se ha identificado la corrupción como un tema de la administración pública. Hoy no. Hoy se ha procesado y se ha dirigido la investigación contra los empresarios. Y son los empresarios los que han terminado confesando, obviamente para tener beneficios carcelarios y rebaja de penas, han terminado aceptando sus culpas y cantando todos los sobornos que han entregado a los funcionarios de la administración pública. Y es entonces cuando nosotros recién nos enteramos acá, y es entonces cuando se denunció aquí que existía, digamos, una especie de pool entre Petroecuador y otras entidades del Estado, justamente como esquema, como una estructura. Claro, doctor Medina, esto que nos dice y que ustedes también lo habían topado, que es el doctor García dice cambio de actitud también del gobierno norteamericano. Pero, por ejemplo, en este caso de Petroecuador y todo lo que es Petrochina, hay incluso un libro de Fernando Villavicencio, una investigación hecha sobre todo y el mundo del petróleo fue seguido por los medios de comunicación. Pero claro, no somos los que juzgamos, no somos eso, la autoridad debe hacer un seguimiento. ¿Cuánto pesa esta independencia de poderes, ¿no? ¿Cuánto esto de yo soy el jefe del Estado y el Estado es esto y esto tiene un peso? ¿Seremos capaces de no pasar la página como algunos quieren, sino de revisar las páginas para cerrar el libro, doctor Medina? ¿Qué nos falta? Creo que hay que ser justos para rescatar el esfuerzo que algunos sectores ciudadanos del país han hecho en materia de develamiento de la lacerante corrupción que aqueja nuestro país. Periodistas talentosos y valientes, Comisión Anticorrupción, integrada por ciudadanos talentosos y valientes, y otros ciudadanos también hemos expresado
nuestra profunda preocupación por el estado de cosas que en el orden particularmente moral vive nuestra república. Solo hay que recordar que hace algunos años se pretendió echar tierra sobre un torrente de información proporcionada por la Procuraduría del Brasil en cuanto a los sobornos de Odebrecht. Y luego de que frente a ese torrente vino otro torrente de información desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, y ya no tuvieron posibilidades de echar tierra a ese torrente y tuvo que desenvolverse la justicia nacional. Y hay que rescatar también la actitud del actual fiscal general del Estado, jurista talentosa y valiente, que yo sé está realmente inundada de problemas, pero va saliendo con algunos de ellos y va apareciendo el afán de procesar y establecer responsabilidades. Yo no quiero ponerme en la actitud absolutamente pesimista y más bien expresar mi anhelo, mi ánimo, mi esperanza y más que eso, mi fe en que vamos a emprender una poderosa campaña de restauración moral de la República. Y doctor Rodas, ustedes han trabajado en eso, hay la evidencia, está, y usted decía, son tantas cosas las que hemos hecho en estos 14 años y que están ahí, que todavía no tienen respuesta, y como nos dice el doctor Medina, están desbordados, o sea, ha pasado tantas cosas que está desbordado todo. ¿Cómo hacemos entonces para que esta institucionalidad funcione? Se ve que más de 4 o 5 años en un cargo no vale la pena que se queden, porque comienzan a sentir que son dueños. Y esta Contraloría, mal o bien, es un alargue de la del señor Pollitt. Es un alargue de la del señor Pollitt. Hay cosas que reconocerlas, sí, pero fíjese en lo que estamos, doctor Rodas. Así es. Creo que de lo que se trata ahora, además, no solamente es de señalar los actos graves, gravísimos, que se inculpan al Contralor y a otras personas, sino ojalá sea también el momento para lograr desenmarañar la estructura que parecería está montada en Contraloría, en este caso en Petroecuador, y no de recientemente, sino como usted señala, Francisco, que devienen desde hace muchísimo tiempo atrás. Son engranajes corruptos que han venido funcionando. Lo propio de nuestra experiencia y en nuestras denuncias nos queda demostrado que en el área de la salud es exactamente igual. Claro, sí, son sí. mafias organizadas que están permanentemente en acción colusoria entre los sectores privados y públicos, afectando los recursos del país, pero no los últimos 3 o 4 o 5 años, ni en la pandemia. Esto venía ocurriendo desde el primer momento con la ministra Chang, por decir algo, claro, pasando por el resto de las ministras hasta concluir en el último periodo. Es decir, se agravó la situación, evidentemente, en el gobierno anterior y en el actual, que ha sido permisivo sobre estos temas. Ahora que hay rémoras en los asuntos que se han denunciado, las hay, y es lamentable. Ramiro fue uno de nuestros abogados, yo recuerdo, en la famosa condena que nos hicieron en Manduriaco, fue uno de los abogados. Así es. Y hasta hoy Manduriaco no se despacha. Es más, como la archivaron en esa vez, nos tocó volver a presentarla. Y una vez que le presentamos, volvieron a archivarnos. Hubo cambio de fiscal, hemos vuelto a presentar ya de estos a 3 años y sigue en estudio Manduriaco. Entonces, son 6 años. Entonces, eso sí demuestra, nos preocupa. Hay otros temas que van rápidos, pero no vamos a denostar por aquello el interés y la gestión
que se ha hecho desde Fiscalía. El haber puesto al descubierto a la banda delincuencial fue un paso importante, así los rubros de la recuperación de los recursos hayan sido pequeños, 12, 14 millones de dólares. Ahora, déjeme concluir con una idea, Francisco. Este es un poco el diagnóstico, esto es lo que nos apesadumbra. Ojalá esto exija al nuevo régimen la necesidad de demostrar, no solo de decirlo, de demostrar su voluntad para enfrentar la corruptela, que no se soluciona trayendo una comisión internacional, que no se soluciona trayendo gente que ya ocurrió, que vinieron en este gobierno y que después de 2 años de trabajo dijeron que ya tenían un reglamento de funcionamiento. Se soluciona con la activa participación de la sociedad civil, con el ejemplo y la probidad en el cargo y con la estructuración de un proyecto político que atienda la corrupción, que no se diga como aquello no da votos, no lo trabajamos de manera adecuada, sino que se entienda que es un problema de supervivencia de la ética y de la moral pública y de la propia ciudadanía. Claro, doctor García, ahora creo que sí dio votos. O sea, la gente se cansó, se hartó. Y tenía el día lunes esa sensación de que tenemos una nueva oportunidad, a lo mejor con otras equivocaciones, pero una nueva oportunidad para enfrentar esto. Las bandas así han sido develadas. Este esquema de corrupción está ahí. Yo decía, la Contraloría del señor Polit, no sé si se la desmontó, se logró hacer algo. ¿Cómo queda si es que avanza el juicio al actual Contralor subrogante? ¿Quién se hace cargo de la Contraloría? Habrá que echar mano a ese Consejo de Participación Ciudadana que todo el mundo cruza los dedos, a qué rato se termina y todavía los sectores políticos no terminan de hacerlo. ¿Cómo reestructuramos esta institucionalidad, doctor García? Bueno, a ver, esa es una pregunta bastante compleja. De hecho, se ha avanzado muchísimo, creo yo, en estos años, con todo el desastre que puede haber, que puede considerarse al gobierno de Moreno. El tsunami con les llegó. En muchos temas, pero evidentemente se ha avanzado en algunos otros, pocos. Por ejemplo, en materia de libertades, es evidente que se respira un aire totalmente diferente que el que teníamos entre 2007 y 2017. Eso creo que es una obviedad. Sí. En materia de institucionalidad, creo que hoy por hoy, por ejemplo, tenemos la mejor Corte Constitucional de la historia, una Corte Constitucional que sigue sentando jurisprudencia de muy buen nivel a través de cada uno de sus fallos. Yo creo que eso hay que saludar. Con tropiezos y caídas, pero se ha logrado una reestructuración de la Corte Nacional de Justicia. Y sin duda tenemos una Fiscalía General diametralmente diferente de las que hemos tenido durante los 10 años del correísmo. Una Fiscalía General que está haciendo su trabajo, que lo está haciendo y en algunos momentos de forma casi heroica, con todo en contra, porque además hemos visto que la Fiscalía está actuando independientemente de si son funcionarios actuales, anteriores o quien sea, lo cual ya nos habla bastante bien de su nivel de independencia, y eso es bueno. Hemos visto lo que decía el doctor Medina, y con toda razón, que el periodismo de investigación sigue haciendo su trabajo, gracias al cual muchos de los temas se han logrado conocer, porque si no hubiera sido por el periodismo de investigación, no se hubiera conocido temas como refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico, el propio caso Sobornos. Todos estos fueron denunciados desde el periodismo e investigados desde el periodismo. Así que yo creo que todo eso ha ayudado muchísimo y por supuesto fue uno de los factores a tomar en cuenta en la votación del domingo. No creo que haya sido el único ni el determinante, pero creo que fue un factor importante. La gente está harta de que le metan la mano a los fondos públicos. La gente está harta de que se utilice a las estructuras judiciales como mecanismos de impunidad. La gente está harta de ver cómo unos pocos se enriquecen de manera impúdica, que todos sabemos de dónde salen estos nuevos recursos, y sin embargo la mano de la justicia nunca les llega. Yo creo que ese hartazgo
se expresó en el voto del domingo, porque la otra opción era justamente volver a eso, ¿no? Volver a la cooptación y a la metida de mano de la justicia, volver a la impunidad total de los propios, regresar a la justicia como un mecanismo de persecución política, por una parte, y de impunidad a la corrupción, por otra. Entonces, yo creo que justamente eso, el mensaje que da la ciudadanía a través del voto es: no queremos más de esto. Y yo creo que ese es un mensaje que tiene que, no solamente que ahora, sino que a futuro tiene que ser procesado muy bien. Uno de los grandes retos del gobierno que va a iniciar va a ser justamente eso, ¿no? Consolidar la institucionalidad, consolidar la independencia de funciones, que es fundamental a la hora de la lucha contra la impunidad. Usted ha visto y hemos visto los 10 años de correísmo cómo se borró toda forma de frontera entre las funciones del Estado, cómo el presidente de la República se constituyó en el jefe de los jueces y de los legisladores, sobre todo de los jueces, cómo desde las sabatinas se dictaba sentencias semana a semana, y claro, cómo esto tuvo, entre otros efectos, el de disparar los niveles de corrupción, porque simplemente se sentían intocables. O sea, ¿qué me puede pasar si el fiscal general es mi recontra pana y además no solamente que es mi pana, sino que es un empleado y actúa como empleado? Claro. ¿Qué me puede pasar si el presidente del Consejo de la Judicatura, que controla a todos los jueces, es mi secretario privado y le puedo llamar y decir: haz esto? Claro, no me puede pasar nada. Entonces el Estado es mío, los fondos son míos y yo puedo manejar esto como tienda de esquina sin problema. Y esa fue un poco la lógica. Y en mucho, el que haya sido tan evidente y tan fácil, entre comillas, de descubrir los actos de corrupción, obedece a eso, a que fue tal la sensación de impunidad que ya ni siquiera guardaron las formas. Lo hicieron de manera absolutamente grotesca. Burda. Señor doctor Medina, hay que dar pasos entonces. Si bien esto de la fiscalía nos lleva y uno se imagina y dice, ¿qué podrá pasar este rato con la Contraloría General del Estado? Alguien debe estar controlando eso, los funcionarios que están. ¿Qué puede hacer el resto de la sociedad frente a esta institución golpeada, maltratada, pero que ha estado 14 años en una línea de comportamiento, aunque, como hemos dicho, en estos últimos, enfrentando y poniendo cosas ahí, a tratarlas como país, doctor Medina? El Ecuador empieza una nueva era que debe estar marcada por el comportamiento ético de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de este país en los diferentes órdenes de la cosa pública. Y los ciudadanos, todos, ciudadanos y ciudadanas, debemos estar muy alertas para empujarle al gobierno al cumplimiento de sus postulados, empezando por el respeto a la independencia de las funciones del Estado, pero muy particularmente a la independencia de la administración de justicia. Si es que no hay una administración de justicia autónoma, independiente en el orden externo y en el orden interno, no puede haber desarrollo del país. Uno de los factores fundamentales para que los países se desarrollen es la confianza en su administración de justicia. Y tenemos que relevar uno de los factores, independientemente de la posición ideológica que tengamos, uno de los factores que ha permitido el desarrollo de los Estados Unidos de América ha sido la seriedad de su administración de justicia. Estas cosas tenemos que aprender, vengan de donde vengan, y los ecuatorianos
debemos estar muy alertas, muy de pie, en orden a que se produzca el verdadero cambio en el país. Y el cambio en el país va a significar la lucha contra la pavorosa crisis que vive el país y el mundo. Crisis que pasa ciertamente por el orden sanitario, pero pasa también por el orden económico, el orden social, el orden político, y yo pondría el acento en el orden moral. Por eso hace un momento hablé que el reto del país debe ser la restauración moral de la República. Señor doctor Rodas, la comisión esta que se plantea y usted dice ya no funcionó. Quizás hace falta, porque en otros países ha funcionado, una legislación para que funcione esta cosa internacional, que siempre, no sé, es verdad, siempre como que nos da más garantías, pero porque a lo mejor no hemos conseguido que las gentes que pueden y deberían comprometerse se comprometan a trabajar. Siempre tienen recelo de que disparen y ni siquiera respeten el trabajo altruista que hacen. A ustedes les ha tocado, usted nos recordaba el juicio que les hicieron, la sentencia que les hicieron a la comisión encabezada en esos días por Julio César Trujillo y de la que el doctor García fue abogado. Pero bueno, entonces algo tenemos que hacer, alguna estructura tenemos que pasar, Germán, si no también la inercia puede llevarnos, y claro, ya vendrán otras dificultades de la crisis que nos harán olvidar esto. Yo pienso, Francisco, que la activa participación de la sociedad civil, que no se expresa solo por la Comisión Nacional Anticorrupción, obviamente, sino por diversos sectores académicos, periodísticos, la opinión de los medios de comunicación, será siempre el sustento fundamental para incidir respecto de temas vinculados a la lucha contra la corrupción, para la denuncia, para el seguimiento de esos procesos que se han denunciado, para tomar cuentas a las autoridades, para efectos de la movilización social, haciendo planteamientos de anticorrupción. Es decir, esto es fundamental. Yo no descarto, ¿no es cierto?, el hecho de que pueda estar presente una comisión y se pueda apoyar, trabajar, informarles. Inclusive tuvimos la experiencia con la comisión que vino en el periodo de Moreno, se reunió con nosotros casi permanentemente, y como no avanzaban, pues evidentemente fueron quedándose en el reglamento de su funcionamiento y nada más, porque ellos decían, tampoco podemos nosotros investigar casos y presentarlos, eso les corresponde a ustedes o a otras autoridades. A mí me parece que de todas formas ciertos acompañamientos pueden ayudar, a lo mejor para buscar puentes, inclusive en la búsqueda de los recursos, que es otro de los factores importantes, de los recursos que se robaron, que se llevaron, que nadie los ha dado seguimiento efectivo y real. De tal manera que creo que allí viene primero un compromiso social colectivo de diversos sectores, gremios, profesionales, núcleos de la sociedad civil. Mire usted la plataforma que hemos instituido para darle seguimiento al tema de la vacunación. Allí están los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, la gente está trabajando activamente, de tal suerte que creo que este es el rol de la sociedad para cumplir su cometido, enfrentando a la corrupción. Y es evidente que aquello debe poner orden a las instituciones que no pueden seguirnos fallando, porque aquello es gravísimo en la conciencia nacional. Pero además, insisto, el discurso, la acción, la voluntad que puedan demostrarse desde los primeros momentos en el ejercicio del cargo del nuevo poder es fundamental y es trascendente. Yo coincido con Ramiro, más libertades, mejores condiciones para poder hacer opinión, pero en la tarea de la lucha anticorrupción hay un gran saldo rojo que evidentemente es evidente, tanto más que muchos de los funcionarios que están concluyendo su labor han estado involucrados en aquello.
Claro. Francisco y Sí, queridos yo amigos, sé. yo Gracias. debo retirarme porque tenía un compromiso y voy a tener que atenderlo. Muchísimas Les agradezco gracias. la atención Estaremos y en sobre todo les contacto. mando Sí. un saludo cordial a todos los amigos que aquí de esta mañana. Un saludo a los oyentes también. Buenos días. Gracias, Germán. Doctor García, ¿cómo queda la Contraloría este momento? ¿Quién puede asumir eso? ¿Hace falta que alguien actúe para que podamos encontrar una respuesta válida? ¿Quién estará a cargo este momento de la Contraloría General, doctor García? Creo que se cortó. Bueno, si hay alguna no, institución que yo creo que ha estado, si hay alguna institución que creo ha estado de tumbo en tumbo durante algunos años ya, es Contraloría. Hemos visto todos los escándalos en los cuales estuvo metido Contraloría y sí, en efecto, tuvimos 10 años a un solo Contralor que fue nombrado por el correísmo y que luego fue reelegido. Es decir, en 2017 él debería estar concluyendo, ahora, si los cálculos no me fallan, el próximo año. en 2022. Sí, señor. Y fue porque apenas 2 o 3 meses después de haber asumido o reasumido el cargo, el excontralor Pollitt, se saltaron todas estas denuncias. Todo lo de Odebrecht. Luego fugó del país, exactamente. Y sin embargo, ojo, presentó una querella por calumnias en contra de los miembros de la Comisión de Control Cívico. Estando ya fugado. Así es, exactamente. Si ni siquiera, pero es más, sí. ¿Cómo sería el control de las instancias judiciales que le dieron la razón? Condenaron en primera instancia, y lo digo, lo conozco de primera mano porque yo fui uno de los abogados que intervino en la defensa de los miembros anticorrupción, y terminaron condenados en primera instancia, y en segunda instancia retira la querella y se deja sin efecto la sentencia. De lo contrario, Germán Rodas, el doctor Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez, entre otros, la doctora Isabel estaban condenados. Robalino Boye, exactamente, estaban condenados por haber atentado contra el honor del ex contralor Pollitt. Ahora nos topamos con este otro tema que a mí la verdad me parece sumamente penoso, y me parece penoso porque Contraloría los últimos años había jugado un rol importante en el tema de las denuncias de corrupción en la administración pública, y eso hay que decirlo. Fue un trabajo importante. Fue un trabajo importante el que se hizo a través de Contraloría, lo cual evidentemente no justifica el que se haya podido dar temas de corrupción. No conozco el caso a fondo. Sé que tiene como génesis y origen una investigación en los Estados Unidos en donde ya se habría establecido ciertas responsabilidades y donde habría ya reconocimiento de responsabilidad de algunos de los actores involucrados. Pero esto sobre todo nos da mucha tristeza, ¿no? Porque un poco nos deja la sensación de, bueno, ¿en qué creemos? ¿En qué podemos creer los ecuatorianos? ¿A dónde adherimos? Exactamente. Es decir, por lo pronto, Fiscalía General, sin duda, es una institución en la que tenemos confianza. La Corte Constitucional es una institución en la que tenemos confianza. ¿Queremos esa misma confianza en los órganos de control? ¿Queremos esa misma confianza en la administración de justicia regular, sobre todo en la justicia penal? Queremos institucionalidad, y ese yo creo que es el gran reto, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, el reconstituir la institucionalidad, que cada que llega un mesías, cada que llega un iluminado, se la pasa por las galletas. Y eso ese tiene que ser el verdadero trabajo que como sociedad nos debe convocar. Nos debe convocar, pero entonces, doctor Medina, esta convocatoria y esto que nos dice el doctor García pasa por resolver lo inmediato. Y lo inmediato es, claro, ojalá no tengamos contralores de 14 o 15 años, porque algunos diríamos, sí, la fiscal ahora ojalá se quede unos 8 años. Parecería que no, porque comienzan a sentirse dueños del cargo y entonces ya no les importa lo que sí les importa en la primera.
¿Cómo hacemos? También hay un cambio de actitud ciudadana, una imagen de lo que debe ser. Ustedes que son profesores universitarios, del ánimo con el que deben salir los nuevos profesionales. ¿Qué hacemos, doctor Medina? Por principio, yo soy partidario de la alternabilidad como parte fundamental de la vida democrática de un país. Porque si bien un funcionario puede demostrar capacidades en un momento, en otro momento puede expresarse de manera contraria. Por eso hay que ir renovando las instituciones. Pero cuando se trata de renovar las instituciones, hay que tener especial cuidado en la selección de quienes resulten elegidos o designados para ese cargo. Ciudadanos con un inmenso bagaje intelectual, con un inmenso bagaje cívico, pero sobre todo con un inmenso bagaje de carácter ético. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque para mí no valen solamente los pomposos concursos de oposición que nos han acostumbrado a conocer, aunque en esos concursos de antemano ya sabíamos quién es el designado e inclusive con calificaciones por encima de lo normal, como ocurrió en el caso particular del Contralor Poli. Debe iniciarse una rigurosa selección de, sobre todo, quienes tienen a su haber el control de la gestión gubernamental, sin descuidar la selección en otros cargos, que no sea solamente el carnet de afiliación el único merecimiento, que sea el bagaje intelectual, cívico y moral lo que sustente la bondad de esas designaciones y el cuidado de los ecuatorianos, porque esas designaciones cumplan con el propósito de restauración de la que yo he señalado. Sí, y doctor García, esto que es lo que ustedes han dicho esta mañana, es esta suerte de anhelo del país, ¿no? De que se concrete en algo la votación del domingo. O sea, este lunes amanecimos, sí, como diciendo, las libertades se van a mantener, las cosas van a avanzar. Este lunes fue de esperanza. No es que cambiaba nada de todo lo que habíamos vivido, no, sino que esas certezas de que podemos avanzar son las que sí se ratificaron. ¿Cómo hacer para que, como dice el doctor Medina, estos pomposos concursos, sino que sea la autoridad, que sean los legisladores, que sea la ciudadanía, las universidades, los que candidaticen, los que propongan nombres para estos cargos y se los pongan, no a concursar, porque hay alguna gente que no quiere concursar? Por ejemplo, a ustedes dos, ¿cómo les proponemos que concursen? O sea, no se puede. Hay que proponerles que resuelvan aceptar el riesgo, porque además es un riesgo, pues. Entonces, la gente valiosa a ratos dice, oigan, no me expongan, yo estoy viviendo tranquilo, hago mi aporte, pero debemos buscar un mecanismo que no sea esto de quienes se presentan, sino a los que escojamos para invitarles a que den su contribución, doctor García. Mire, de mi experiencia como integrante de la Comisión de Selección de Jueces de la Corte Constitucional, lo que le puedo decir es que solamente el tener una comisión independiente y un proceso de selección independiente nos puede garantizar que tengamos los mejores postulantes. Cuando se convocó para la Corte Constitucional, de pronto vimos que
varios de los mejores juristas del país fueron propuestos para integrar esta corte. Y los vimos concursando. Ojo, gente como Hernán Salgado, que no tiene nada que demostrar a su edad y su trayectoria, después de haber sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue a dar examen oral y escrito y a concursar para integrar esta Corte Constitucional. Pero porque le propusieron. Eso demuestra que había... sí, pero una cosa es que lo propongan. Él podía haber dicho, ¿saben qué? Fue a concurso. No, gracias. ¿Por qué a mi edad y en mi trayectoria yo tengo que someterme a un concurso como este? Y sin embargo fue a dar el examen por escrito, a dar el examen oral y a someterse a toda la fase de examinación. Eso yo creo que demuestra el nivel de confianza que se generó alrededor de un concurso, que imperfecto como todos, sin duda, pero nos generó la mejor Corte Constitucional que hemos tenido hasta ahora. Y eso lo hemos visto 2 años después con los fallos de esta Corte, que realmente son de muy buena calidad y de muy alto nivel. Entonces, respetados y respetables. Se tiene que traspolar. Exactamente. Entonces, es una Corte que no solamente que nace con una legitimidad propia, producto de un concurso honesto, sino que se ha ido legitimando fallo a fallo, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con alguno en específico o con este o con el otro, pero está claro que tenemos una Corte que falla en derecho, que ha desarrollado el derecho constitucional en estos últimos 2 años y medio, más de lo que se había desarrollado en los últimos 20. Entonces, yo creo que eso nos demuestra que sí podemos hacer las cosas decentemente y bien aquí en el Ecuador. Pero si es que hacemos una comisión en donde están los amiguitos para designar a los amiguitos, entonces, evidentemente, nadie respetable se va a querer someter a una cosa de estas, porque uno, claro, se ha pasado construyendo una carrera y un nombre toda la vida para ir a meterse a un concurso en donde cualquier hijo de vecina vinculado y enchufado con el poder político de turno termina siendo el ganador no por sus méritos, sino por vía de la palanca. Entonces, cuando logremos hacer concursos de esa manera, yo creo que vamos a tener mejores instituciones y mejores autoridades, sin duda. Doctor Medina, vamos a iniciar, como usted decía, una nueva era como país, esta nueva oportunidad, que siempre es, ¿no?, el inicio de un nuevo gobierno. Pero hay que tratar estos temas que, siendo a ratos tediosos, como nos recuerda el doctor García, y él mismo se corrió el riesgo de ir a la comisión para calificar, y ya disparaban pues también por haber aceptado eso. Pero ahí está, y los resultados hablan. ¿Será bueno volver a proponer nombres a la Asamblea para que la Asamblea haga su tamiz y resuelvan elegirlas a las autoridades? Porque esto del Consejo de Participación Ciudadana ya es una cosa que no da más, que no se tolera, aunque políticamente han buscado formas de mantenerlo. ¿Qué hacemos nuevamente? Le insisto, señor doctor Medina. El país tiene que afrontar su tarea en 2 dimensiones. La una, incentivar la creación de riqueza para con ella dar posibilidades de trabajo al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no espera dádivas. Lo demostró el último proceso electoral. Quiere trabajar y ganarse una remuneración con dignidad para llevar el pan de cada día a su familia. Eso es lo que queremos. Pero aparte de este campo, hay que pensar en la institucionalidad del poder público. Y esa institucionalidad del poder público depende en buena parte del acierto en la selección de las personas que asuman las responsabilidades en la administración pública en los diferentes campos.
acierto que no depende de un concurso, cierto que la selección de la nueva Corte Constitucional puede constituir una excepción, pero no todo fue tampoco perfecto en ese proceso. Los anteriores fueron vergonzosos. Por eso que yo particularmente he sido partidario de que hay que desaparecer esa cosa artificiosa que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y entregarle al Parlamento del país la responsabilidad de selección de los altos funcionarios del Estado para que puedan responsabilizarse quienes representan la soberanía popular del acierto o desacierto en esas designaciones, que no solamente tienen que estar en el capricho de los representantes populares, ahí tienen que intervenir todos los miembros de la sociedad civil y en materia de designaciones, particularmente la academia, las universidades y escuelas politécnicas para proponer nombres, porque las gentes que se precian difícilmente quieren exponerse a un concurso en el que, como ha dicho Ramiro, cualquier hijo de vecina le denosta, le atenta a su honor. De suerte que es una tarea común, una tarea que tiene que encauzarse por el cambio constitucional, pero también por el cambio de actitud como anunciado el nuevo presidente de la República y el cambio de actitud vigilante del pueblo ecuatoriano a través de sus organizaciones. Y les voy a pedir también entonces a los dos una idea, si bien concluir este tema del ejercicio de la Fiscalía, en donde está involucrado el Contralor General del Estado, nada menos, así es el subrogante, es el Contralor que está, el tema del municipio de Quito. Los concejales han caminado hacia pedirle la renuncia, hay unos procesos que hay que respetar también. ¿Ustedes encuentran que esto es también una búsqueda de institucionalidad? Doctor García, si nos comenta lo que podemos hacer ahora frente a la Contraloría y este tema del municipio que vale la pena que ustedes también lo analicen. A ver, en primer lugar, sobre el tema volviendo al tema de las designaciones, una precisión muy pequeña. Por favor. No importa quién designe, puede designar el Consejo de Participación o puede designar el Legislativo, si no hay un acuerdo político de transparencia, de claridad y de manejo honesto de los concursos, no sirve. Le pueden dar a cualquiera y eso no sirve. Eso para empezar. Es decir, no es que hay un ente malo per se y hay otro buenísimo per se. No, recordemos las vergonzosas designaciones que hacía nuestro Congreso antes de 2007 de autoridades, donde todo era un reparto de troncha política. Así que ese modelo tampoco es que se nos puede ahora vender como ideal frente a lo otro. Yo no creo en el Consejo de Participación Ciudadana, creo que debería desaparecer, pero tampoco es que podemos poner a lo anterior como la panacea. Insisto, esto tiene que empezar por un acuerdo político entre los diferentes actores de tener autoridades de control independientes, de tener fiscales independientes y justicia independiente. Punto 1. Punto 2. En Contraloría, lastimosamente o afortunadamente, tenemos una normativa, y una normativa que establece cuáles son los mecanismos de sucesión. Es decir, nosotros, no es que se puede recortar ahora el periodo que inició en 2017, habría que esperar que se cumpla este periodo. Quien subrogue al contralor subrogante será la vicecontralor subrogante que ejercerá la Contraloría. Creo yo que jurídicamente esa es la solución que procede,
porque lo otro sería simplemente recortar fuera de norma un periodo que está reglado por la Constitución y por la ley. Punto 1. ¿Qué pasa con el municipio? Ojo, ahí tenemos otro problema. Y es que el alcalde es el resultado de un proceso de democracia directa. Sí, así es. Es decir, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con el alcalde, hay una votación detrás de su designación. Y eso se tiene que tomar en cuenta. Por supuesto, la justicia tendrá que establecer si hubo o no las conductas que se le acusa, y eso lo tendrá que hacer desde la independencia de la justicia. Pero de ahí a mí me parece un juego bastante arriesgado el que una autoridad elegida por votación popular cae, digamos, en desgracia y otros simplemente deciden administrativamente cesarle. Eso no es institucionalidad. Y el pedido ¿Dónde queda la democracia? ¿Dónde queda el democrático? Facilitaría la renuncia porque, si bien es cierto, es un alcalde elegido, ganó las elecciones, si no ejerce el cargo... El alcalde puede renunciar cuando él quiera. Pero, doctor García, si no ejerce el cargo... Si no ejerce el cargo con las condiciones legales que están, el Consejo también tiene atribuciones para limitar ese, por más que haya sido electo, ¿o no? Sí, a ver, lo importante es que exijamos a los órganos públicos, sean nacionales, sean locales, el cumplimiento de la normativa vigente. Eso es fundamental. Porque de lo contrario, cada cual hace lo que le da la gana y volvemos a la tierra de nadie. Así es. Justamente lo que hablamos hace un momento, generar institucionalidad implica, primero y sobre todo, cumplir la ley. Ese es el primer gran paso de la institucionalidad. No hacer de la ley una mera referencia normativa que la utilizo cuando me conviene y cuando no me conviene, pues me la paso por el forro. Eso así no funciona la institucionalidad. Entonces yo creo que lo primero es cumplir la ley. Que le pidan al alcalde la renuncia, perfecto, está en toda la libertad de pedirla, pero él está también en toda la libertad de renunciar o no renunciar. Claro. Y la pregunta es, ¿qué se hace si no se renuncia? Entonces, ojo, ahí, insisto, la institucionalidad también exige el respeto de los mínimos democráticos. Y claro, y ese respeto a los mínimos democráticos. No es un tema muy sencillo, ¿no? Democráticos. Señor doctor Medina, esos mínimos democráticos frente a una autoridad designada por democracia directa, como nos recuerda el doctor Medina, el doctor García. Doctor Medina, ¿cómo se resuelve esto si es que hay esta sensación también de que estamos sin administración y con un alcalde que tiene grillete? Algunos dirían, bueno, pero el grillete no tiene nada que ver con el ejercicio del cargo, si ha estado ya ejerciendo el cargo, doctor Medina. La veleidosa historia política del Ecuador nos ha llevado a situaciones como las que estamos viviendo. En el caso de la Contraloría, hemos pasado todo un periodo con un contralor subrogante designado por el tristemente célebre contralor señor Polis. Y en este momento no sé si sea posible que el subrogante a su vez nombre otro subrogante. Claro que tendrá que buscarse alguna fórmula para encargar la cabeza administrativa de la Contraloría mientras se resuelve la situación política del actual subcontralor subrogante. Pero vuelvo a subrayar, está vacante el cargo de Contralor General del Estado y bien se podría pensar en empezar la designación de un nuevo Contralor que ojalá no nos lleve
a la misma situación que dolorosamente ha tenido que vivir el país. El hecho real es de que ya el contralor subrogante no puede ejercer mientras está en esta situación que todos conocemos de prisión preventiva su cargo, y alguna solución administrativa tiene que tomarse en la Contraloría General del Estado en cuanto a la cabeza administrativa, pero tiene que pensarse en la subrogación definitiva, en el cambio, en la designación definitiva del nuevo Contralor. En lo que toca a la alcaldía de Quito, nosotros quienes habitamos, aunque no seamos quiteños de nacimiento, pero somos quiteños de corazón, quienes habitamos la ciudad de Quito, nos acostumbramos a tener alcaldes en personas, en ciudadanos realmente distinguidos por sus calidades intelectuales, cívicas y éticas. Eso lamentablemente ha venido degradándose, y en parte porque no se ha tomado en serio la necesidad de establecer también, en el caso de las alcaldías, una segunda vuelta electoral cuando los designados no alcanzan el 50% del electorado, para que haya legitimidad en la representación. En el caso ya también práctico de la alcaldía de Quito actual, creo que tiene, a mi juicio, que dar un paso al costado el señor alcalde, porque no puede continuar el estado de desgobierno de la administración municipal, situación que no tiene visos de resolverse en el corto plazo. Mientras tanto, hay muchos problemas y muy serios que resolverse en la ciudad de Quito. El problema del aseo, el problema de la basura, el problema del metro, que ciudadanos modestos como yo, que no tienen ninguna pretensiones intelectuales, habíamos previsto que esa contratación iba a tener complicaciones como las que estamos viendo ahora. Esos asuntos, esos problemas tienen que abordarse, y no puede un alcalde que está en semejante situación, en definitiva, con la mayoría de los miembros del Consejo Municipal en su contra, mantenerse en el cargo por el bien de la ciudad de Quito, que es la capital de la República, que ha sido ejemplo de civismo, como demostró el último domingo. Debe resolverse este problema. No es que estamos desconociendo los resultados electorales, pero si se obtiene un resultado electoral equivalente al 20 o 22%, eso no le da plena legitimidad democrático, de representatividad a la mayoría del pueblo de Quito. Hay que pensar en cambios de orden legal de carácter fundamental, y también en lo que toca a la administración municipal hay que pensar en acertar el ciudadano o ciudadana en que recaiga la responsabilidad de una ciudad hermosa como la ciudad de Quito, pero con muy serias complicaciones que requieren dedicarse a tiempo completo y con plena capacidad y tranquilidad a afrontar esos problemas. Doctor García, culminamos con usted, se me fue el tiempo, pero creo que valdría la pena una puntualización de alguna manera
tanto de la Contraloría como del municipio y su apreciación, doctor García. Bueno, en el caso de la Contraloría, yo entiendo que hay un o una subcontralor designada, que es quien tendrá que asumir el cargo mientras el Contralor no pueda ejercerlo, ¿no? Eso por un lado. En el caso del municipio, insisto, ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque la legitimidad democrática que tiene un funcionario elegido bajo los mecanismos establecidos por la Constitución, podríamos debatir, como dice el doctor Medina, si es que conviene o no conviene una segunda vuelta. Bueno, en el caso de Quito, la segunda vuelta habría sido entre Jorge Yunda y Luisa Maldonado, la candidata correísta, no me acuerdo. Luisa Maldonado, que era la que quedó segunda. Claro. No sé si eso habría sido muy legitimante. Yo no sé por quién habría votado el doctor García, digamos, para no ponernos de ejemplo. Sí, tiene razón, sí. Yo creo que cambiar de domicilio electoral es una buena opción. Una buena opción. Ya, pero usted dice que la institucionalidad pasa y ese es pasa por lo que podamos resolver también. Pasa primero por respetar las normas. Primero por respetar las normas y no pretender forzarlas como chicle para ver si es que logro un escenario que considero yo adecuado para mis intereses políticos. Eso, punto uno. Punto dos, mire lo que acaba de pasar políticamente en Quito. Quito se acaba de pronunciar y pronunciar muy fuerte, acaba de dar un mensaje clarísimo. Y yo creo que como nunca antes, porque, ojo, yo creo que jamás antes Quito había votado por alguien que no es de Quito de la forma tan arrolladora que lo hizo el día domingo, que fue prácticamente un 2-1, donde el quiteño pierde y el guayaquileño gana. Ojo, donde además, si usted se pone a ver la composición del electorado en primera vuelta y en segunda vuelta, usted va a ver que el grueso de la votación de Yacu Pérez y de Hervas terminó del lado de Lasso. Lo que quiere decir que, más allá de las ideologías, el electorado del centro hacia la izquierda prefirió votar por un banquero de derechas que por una opción que se autodenomina de izquierdas y socialista y que se la ve, al menos desde Quito, como una opción inviable. Entonces, yo creo que todos esos análisis se tienen que hacer a la hora de decidir cómo enfrentar el problema, que es un problema real, el que tiene el municipio de Quito. Un problema que además termina siendo forzado por ellos mismos, porque son errores propios. Es decir, no es que alguien se lo la administración municipal está en un problema porque terceros intervinieron en el tema. No. Son errores propios, pero además los típicos errores de una administración pública deficiente, manejada tropicalmente, ¿no? Manejada muy a lo banana República. Entonces, aquí lo de República Bananera podríamos hablar de ciudad bananera, porque un poco eso es lo que se ha visto, ¿no? El Chad, el este, el uno metiendo la mano, el otro metiendo pico y todo el mundo opinando o casa adentro. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que se tiene que dar. Tienen que salir de los entornos, y no solamente en el caso del municipio de Quito, en general de la administración pública. No puede volver a caer en manos de entornos familiares, no pueden volver a caer en manos de entornos grupales. Y ese ha sido, y no es que ahora ni hace 17 años, desde el inicio de la República. Esa es una mochila que llevamos. Se me fue el tiempo, señor doctor Medina. Permítame por que favor. un segundo exprese que el pueblo de Quito se pronunció ideológicamente porque decidió entre la democracia con todos los defectos que tiene frente al populismo. Y eso es actuar ideológicamente. Y me alegra que el pueblo de Quito se pronuncie en ese sentido. Doctor García, muchas gracias. Doctor Medina, muchísimas gracias. Y al doctor Germán Rodas también. Un gusto saludarles.
Estaremos en contacto con ustedes. Por ahora estamos terminando. Han estado con nosotros el señor doctor Gustavo Medina, el señor doctor Ramiro García y el señor doctor Germán Rodas. Muchísimas gracias a todos y ya está en la puerta la papaya. Ya, hasta mañana.